9 de la mañana, 5 minutos. Con mucho gusto estamos recibiendo en el estudio, como les anunciábamos temprano, a la antropóloga Alicia Luciardo, la coordinadora del equipo de investigación de antropología forense de nuestro país. Alicia, bienvenida. Buen día, gracias por estar esta mañana. Gracias, buenos días. Le estaba diciendo a Alicia fuera del aire que, recordamos la experiencia que nos tocó ir por la radio junto con José Luis, el compañero de prensa, cuando en el 2023, creo que fue junio, la aparición de los restos de Amelia Sanjurjo al batallón 14, ¿no? Que la radio cubrió, que fue, para los que no estamos diariamente en ese lugar y en ese escenario, digamos, una experiencia muy fuerte. Y también, hay que decirlo, Alicia, para los que sentimos una identificación no es una cosa aséptica, neutral, periodística, sino que somos de una radio que sentimos una identificación con la lucha de esa gente, de los desaparecidos, de los detenidos, así que es imposible permanecer indiferente a toda esa historia, ¿no? Pero bueno, Alicia, estás desde el 2000, está cumpliendo unos 21 años de trabajo el equipo, ¿no? Ahora, sí, el 20 de junio se cumplen 21 años del trabajo del equipo de antropólogos. Y vos te sumaste en el 2006, cuando coordinaba José María López Mas, ¿no? Sí, a finales del 2006 es que me incorporo al equipo. Con tenés una trayectoria académica, además de formación, además de nuestro país, estuviste en Brasil, en Estados Unidos, ¿verdad? Una cosa que me llamó la atención para conocer de qué se trata, que en Brasil estudiaste paleopatología, ¿puede ser? Sí, ¿Qué es eso? Era un curso de paleopatología, sí, que se daba, ahora no se da más, en combinación con el Museo Nacional de Río de Janeiro y el Instituto Osvaldo Cruz, en el que estudiantes ya graduados, licenciados, podían postularse y tomar este curso de 3 meses sobre el estudio de la enfermedad en los huesos, ¿no? Las huellas que dejan las enfermedades en los huesos, más vinculado a poblaciones pasadas, ¿verdad? Por eso claro, lo de paleo, pero que en definitiva las enfermedades dejan las mismas marcas, sean huesos muy antiguos o huesos contemporáneos. Una tuberculosis deja las mismas señales. Entonces, este curso apuntaba a eso, a enseñarnos a leer esas enfermedades en los huesos, a tener una práctica con las colecciones del Museo Nacional de Río de Janeiro, que tenía un acervo fenomenal, que después se quemó en este incendio de hace unos años. Entonces fue como una etapa de formación inicial que ya me iba llevando un poquito más hacia lo que yo quería hacer, que era todo lo relacionado con lo que los huesos nos pueden demostrar con una mirada que entiende, ¿no? Claro, que para los que no sabemos nada de eso, a veces hay como una duda o por lo menos no dimensionar cuánto nos pueden decir los huesos de lo que pasó con una persona o con un animal, digamos, ¿no? ¿Cuánta información tienen los huesos? Claro, porque así como los huesos almacenan los nutrientes o las cosas inmunológicas, también van almacenando tu propia historia personal, lo que fueron tus actividades, tu actividad física, las enfermedades, la nutrición que puedes haber tenido en la infancia o en la etapa más adulta, y por supuesto dejan o guardan las marcas de maltrato, ¿verdad? De lo que sucede alrededor del momento de la muerte y en el momento de la propia muerte y posterior también, ¿no? El trato al cadáver después también puede dejar una huella en los huesos. Entonces todo eso es la información que se puede extraer de un conjunto de restos óseos. ¿Es posible diferenciar incluso si hay, no sé, un hueso quebrado, si es por una acción de violencia o algo accidental, ese tipo de cosas? Claro, cuando observamos huesos que tienen lesiones, lo primero es establecer una temporalidad, ¿no? La lesión fue en vida, tuvo una reparación, cuánto tiempo la persona sobrevivió a esa lesión, o ese hueso que está roto, por así decirlo, fisurado, esa fisura o rotura ocurrió cercana al momento de la muerte y qué la ocasionó, ¿no? Qué tipo de fuerza, ¿no? Ahí lo que vemos es cómo reacciona el
hueso a un mecanismo contundente o de proyectil de arma de fuego o a algo que es cortante, que son como las tres grandes categorías. Y ahí empezamos a ver las huellas que hay en el hueso a simple vista o con lupas, microscopios, para poder definir a cuál de estas categorías corresponde, más allá de su temporalidad, bueno, a qué categoría corresponde. Eso de que se decía como método también que los represores utilizaban de poner los restos en cal, ¿dificulta, ha significado un desafío también o impide acceder a información o se ha podido sortear eso? El haber hallado cal en todos los enterramientos hasta ahora en Uruguay es un patrón ya a esta altura, pero además ha sido muy beneficioso para el análisis, porque contrario a lo que quizás fue la intencionalidad, que era probablemente destruir el tejido blando, evitar una identificación por reconocimiento facial o huellas dactilares, e incluso aplacar el olor de la descomposición que genera un cuerpo. Bueno, esa cal que permaneció en contacto con esos huesos ha sido fundamental para poder lograr una identificación por vía genética, porque se genera lo que genera la cal en contacto con esos huesos es preservar el material genético, que no entren los microorganismos, que no se genere una degradación. Entonces los ha protegido en definitiva para el paso de las décadas, porque ya estamos hablando de restos antiguos. Claro. Y sin embargo los perfiles genéticos se pueden extraer con un laboratorio, por supuesto, que sepa hacerlo y esté acreditado, y no es un problema la identificación, porque el material se preservó justamente por esa abundante cal que fue esparcida. La cal se volvió en contra de la intención de los responsables de estos crímenes. Al parecer sí, porque si esa fue la intencionalidad, porque otra no hemos podido atribuirle a esa cantidad de cal que siempre está presente, bueno, se les dio vuelta, digamos, la intención. Han aparecido, repasemos en cuanto a datos, cuántos restos de cuántos desaparecidos hasta ahora en el país. Se han ubicado 8. El primero siendo Gomenzoro Hoffmann, que no fue ubicado por el trabajo del equipo, eso fue un caso distinto. Eso fue en el 73, ¿no? En el mismo momento en el que se da la desaparición, y bueno, posteriormente aparece un cadáver flotando en el rincón del Bonete, y se entierra en ese momento en un cementerio local. En el año 2002 es que se hace la identificación de su cráneo, porque lo había preservado un médico, lo había separado del resto del cuerpo, el postcráneo, digamos, quedó en el cementerio, y eso permitió la identificación de Gomenzoro Hoffmann. Después, por labor del equipo de antropólogos, se han encontrado 7 fosas clandestinas y se han identificado entonces a estas 7 personas en Chacra de Pando, Uva Gesner Chávez Sosa, 2 casos en el ex batallón 13, que es el caso de Miranda y Bleyer, y en el batallón 14 se dan estos 4 fosas clandestinas muy cerca unas de otras, del maestro Castro, Ricardo Blanco Valiente, Amelia Sanjurjo y Luis Eduardo Origón Castel. El de Chávez Sosa fue en la chacra de Pando. En la chacra de Pando, que estuvo en manos de la Fuerza Aérea. Bien. ¿Lo de la chacra de Pando se sigue o se terminó ya de las excavaciones ahí? La chacra de Pando fue abordada por segunda vez por el equipo hace unos años para justamente aplicar esta nueva metodología que implica cubrir la totalidad de una cautela sin dejar ningún metro sin excavar, y reinterpretar la información en el paisaje. Entonces volvimos a la chacra de Pando, se excavó la totalidad de lo que entendemos nosotros que está señalado por la información, y que además las fotos aéreas nos permiten sumarle a esa información, sumarle la mirada del cambio del paisaje. Con eso se estableció una nueva cautela y se excavó en su totalidad el área de interés, ¿verdad? Sin arrojar resultados positivos para una fosa clandestina o para un desenterramiento de cuerpos, ¿no? Que son las dos cosas que siempre manejamos. Esa posibilidad de desenterramiento siempre está siendo testeada en terreno. O sea, puede no haber una fosa donde haya restos, pero puede haber señales de que se retiraron restos de terreno. Correcto. Lo lindo de la arqueología aplicada al área forense es que los colegas, que son los especialistas, son capaces de discernir en esa estratigrafía, ¿no? En esa lectura de los perfiles de una excavación, si esto ha sido alterado o no, qué lo pudo haber alterado, ¿no? Interpretando esos cambios, esas anomalías, y buscando también vestigios que puedan haber quedado si es que hubo allí un enterramiento, porque
una anomalía puede responder a muchas cosas, pero si uno entierra un cuerpo, está enterrando 206 huesos, está colocándole kilos de cal por encima, a veces hay vestimenta y objetos asociados. Si uno desentierra todo eso, tendría que ser capaz de desenterrar la totalidad y que no quedara ni una sola mota de cal en el terreno, como para que de todas maneras el arqueólogo pudiera decir aquí hubo una fosa del tamaño por lo menos de un cuerpo, claro, ¿no? Claro. ¿Y cuántos integran actualmente el equipo, Alicia? ¿Son todos estudiantes? ¿Hay antropólogos recibidos ya? Somos 11 que trabajamos desde hace ya muchos años en ese número. Hay uno de ellos que vive en el exterior y trabaja 6 meses y regresa. Y en su mayoría licenciados, maestrandos, y tenemos también 3 estudiantes en el equipo en este momento. ¿Todos ellos que se han formado acá, en la Facultad de Humanidades? Todos ellos han estudiado o están estudiando la licenciatura en Ciencias Antropológicas y están cursando la maestría también que da la Facultad de Humanidades. ¿Y junto con usted, con los antropólogos, con el equipo, trabaja más gente? Sí, el equipo trabaja en el marco del mandato que tiene ahora la Institución Nacional de Derechos Humanos para llevar adelante la búsqueda. La institución tiene además un equipo de investigadores, y bueno, el área logística para permitir las tareas que realizamos todos. Es un equipo pequeño en definitiva, sí. Estos 2 equipos que investigan, y después tenemos sí colaboraciones cuando es necesario. Podemos consultar a los colegas del equipo argentino. Hemos consultado a distintas facultades del Uruguay. A veces tenemos que consultar con ingenieros, con arquitectos. Siempre tenemos mucha colaboración de la universidad, pero también de terceros a los cuales podemos acudir. La información de los lugares, vos mencionamos la Chacra de Pando, Batallón 13, Batallón 14, la información les proviene de distintas fuentes de organismos que ya venían investigando, algunas que les llegó directamente a ustedes. Sí, la información, el archivo de documentos que tiene el equipo se ha ido conformando con el paso de los años, y es el origen de toda esa información es múltiple. Tenemos un acervo que viene de las ONGs que han investigado de hace mucho tiempo, mucho antes que el equipo existiera. Claro. Obviamente ahí incluyo a familiares, a CERPAG, ¿no? Las más las que más han aportado información. Tenemos también la información oficial, ¿no? Lo que es el informe de la Comipaz y los informes de las Fuerzas Armadas al expresidente Vázquez. Tenemos también información que ha llegado al equipo directamente en el transcurso de los años, a determinadas autoridades políticas. Claro. Y sí, con el transcurso de los años, incluso tuvimos esta campaña del 0800 Cierto. De familiares. Entonces se han intentado, con las iglesias también, se ha intentado ofrecer distintos canales para la llegada de información. La información ha ido sumándose en el transcurso de los años. Lo cierto es que no ha habido información que señale con precisión, salvo el informe de la Fuerza Aérea en la Chacra de Pando. Después la información ha sido muy imprecisa y mucha de ella falsa, ¿verdad? Que ha llevado a tareas de largo aliento que han tenido resultado nulo en relación a fosas clandestinas. ¿En otros lugares hablamos en esto que decís o dentro de estas áreas, de estos lugares? Dentro de las propias áreas y en otros lugares, ¿no? Dentro de las propias áreas, si uno, por ejemplo, en lo que es el ex Batallón 13, nosotros hemos tenido información para prácticamente todo el batallón. Y las 2 fosas se concentran en un lugar muy específico del batallón. Entonces hay señalamientos de los fondos del batallón o de cercanos a la calle de instrucciones que son deliberadamente falsos, porque allí hemos excavado y no hemos encontrado nada. Eso se repite en el batallón 14, se repite en la Chacra de Pando, donde la Fuerza Aérea, si bien dio información muy clara sobre el enterramiento de Hugo Gessner Chávez Sosa, no así fue el resultado con los restos de Arpino Vega, que siguen sin ser ubicados. Y luego hay señalamientos de otros predios privados o militares que
que hemos de alguna manera intervenido. El GADA, por ejemplo, es uno de ellos bastante intervenido. ¿El GADA? Es artillería. El grupo artillería. Claro, y ahí hemos excavado años sin tener absolutamente ningún resultado. Entonces, claro. El caso de la chacra de Pando de Chavezosa, ¿fue una información de la Fuerza Aérea como tal o fue de un ex integrante de la Fuerza Aérea que hizo llegar el dato? Bueno, el informe que presenta la Fuerza Aérea señala digamos, varios informantes. Y a eso se le sumó, en el momento que el equipo lo recibe, se le sumó otra información que fue llegando y que se fue rectificando, es la palabra que se usó en el momento, se iba rectificando en el transcurso de los días, ¿no? Con personas que incluso entraron a señalar. Pero sí, digamos, hay una oficialidad por detrás de esa... Claro. O sea, se cumplió con esa orden que dio el presidente en su momento de conseguir esa información y verterla en un informe que llegara al presidente y al equipo. Vamos a hacer una primera pausa, 9:20. Ustedes pueden enviar sus mensajes, sus preguntas al 099-326-381 o en el chat donde pueden ver la entrevista en directo, en el chat del canal de YouTube. Ya seguimos conversando con la antropóloga Alicia Luciardi. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Esta historia empezó así. Yo no canto por vos. Maya Castro celebra 20 años de trayectoria en el Teatro Solís. Una noche que quedará en la memoria. Un recorrido por las canciones que marcaron estas 2 décadas de música, junto a grandes artistas invitados. Sábado 22 de agosto, Teatro Solís. Entradas en venta por Ticantel. Mañanas de Radio. Mañanas de Radio. El periodístico de Radio Centenario. Nueve y 22, seguimos con la antropóloga Alicia Luciardo, coordinadora del equipo de investigación de antropología forense. Alguien nos pregunta, de los 205 desaparecidos, ¿de cuántos han encontrado sus restos? Que tú mencionabas, 8, ¿no? Decías. Sí, hay que aclarar que de esos 205, el número de personas que continúan en calidad de desaparecidas, ya sea porque no se sabe de su paradero o no se han encontrado sus restos y no se han identificado, son 162. Ajá. De esos 162, la mayor parte de las desapariciones ocurrió en el exterior. Claro. Nosotros, de las desapariciones que ocurren en Uruguay y que tenemos información de que las personas fueron trasladadas a centros clandestinos, fueron torturadas, y luego sus cuerpos no fueron hallados nunca más, estamos hablando de un número mucho más pequeño. Cercano a 30, de los cuales ya 8 han sido ubicados. Eso no quiere decir que no esté la posibilidad de traslados, ¿verdad? Que de estas 162 personas que siguen sin aparecer, puedan haber sido en algún momento algunas parte de uno o varios traslados al Uruguay. Lo que pasa es que no tenemos información de dónde podrían haber ido a parar. Entonces, por eso a veces manejamos un número más pequeño, que es, bueno, estuvieron en tal circuito represivo, cercano a tal lugar donde ya han aparecido fosas. Bueno, entonces estamos buscando más o menos este número de personas. ¿Qué número entonces decías? Cercano a 25 es lo que estaríamos buscando, más allá de los posibles traslados. Hay un apunte en esto que a veces se dice menos, porque no corresponde a esta búsqueda, pero que yo anoche
anoche leyendo un poco estas cosas, en realidad fueron hallados hubo hallazgos de personas asesinadas en las costas de Colonia, de Rocha, que responden a gente secuestrada y asesinada en Argentina, ¿no? Que la dictadura argentina, aquello que se conoce que lanzaban desde aviones, en fin, y que llegaron a nuestras costas. Eso es todo un capítulo aparte también, que algunos fueron identificados, digo, por el equipo argentino, ¿no? Sí, ese es un capítulo que es propio del Río de la Plata. Bueno, también en Chile se dieron este tipo de situaciones de arrojar personas al mar o al agua, o a cuerpos de agua. En el caso de los cuerpos que aparecen en las costas de Uruguay, dependió mucho la investigación de la actividad propia de los cementerios a donde fueron a parar estos restos, ¿verdad? Claro. Entonces, en el caso de Colonia, hubo cementerios que preservaron esas fosas, de manera que para el 2000 y poco el equipo argentino pudo venir y desenterrar esos cuerpos, trasladarlos a la Argentina, hacer ADN e identificar a muchos de ellos. No fue lo mismo en el caso de, por ejemplo, Maldonado o Rocha, que es, aparte de Montevideo, son los lugares a donde se han reportado estos casos, que los cuerpos, en su momento se reportó el hallazgo, después fueron a nichos NN y posteriormente fueron a parar a los osarios, digamos. Claro, sus restos fueron mezclados con los restos de cientos de otras personas. Entonces, el equipo ha hecho una investigación, fuimos incluso al cementerio de la ciudad de Rocha, hicimos abrir todos los nichos donde habían estado estas personas según los registros, nos explicaron la operativa del cementerio, que ellos retiraban el número de chapa cuando el cuerpo pasaba al osario, por lo que nosotros exigimos ver los números de chapa, a ver si eso era así, los desplegamos todos en el piso del cementerio, los ordenamos y encontramos los números de chapa, y luego hicimos abrir el osario, que está inundado, está bajo agua. ¿Eso en dónde? En Rocha, en la ciudad de Rocha. Como para hacer algo bastante exhaustivo en relación al paradero de estos cuerpos, ¿no? Bueno, qué posibilidades había de lograr algo en relación a eso. Entonces, dependió mucho de la operativa del cementerio, la posibilidad de todavía poder recuperar esos cuerpos y lograr una identificación. La Institución Nacional de Derechos Humanos sigue trabajando esa línea, porque, bueno, podría haber todavía alguna trazabilidad para terminar de recuperar en algún cementerio, pero el grosso ya ha sido trazado, digamos, su derrotero por la costa, la autopsia a la que se lo sometió en el momento y después el nicho y el osario. A veces se conoce menos toda esa parte de la historia también. Ahora están concentrados entonces, Alicia, en el batallón 13 y batallón 14, o sea, la información que se dispone hasta el momento concentra en estos dos lugares. Sí, siguen siendo los lugares con más información, que además tienen ya hallazgos de cuerpos en el pasado por parte del equipo, y son lugares muy grandes también, ¿no? Difíciles de abordar. Entonces, en el batallón 14 estamos bajo la hipótesis del enterramiento en lo que eran los montes antiguos. Gente de familiares nos decía el otro día que hay como se conoce información de que de acuerdo a los organismos represivos tenían como distribuido áreas de enterramientos o algo así, ¿puede ser? Bueno, sí, esa es una posibilidad. Si uno analiza que de las 4 fosas clandestinas encontradas en el batallón 14, hay 2 que están al norte del arroyo Meireles y 2 que están al sur. Las 2 que están al norte corresponden al maestro Castro y a Ricardo Blanco Valiente, tienen una modalidad de enterramiento con mucha cal, también con vestimenta. Al sur están las fosas y los cuerpos de Amelia Sanjurjo y Luis Eduardo Arigón Castel, prácticamente sin vestimenta, y con, además de abundante cal, tienen esa losa, ¿no? Ese extra que es esa capa de cemento que se les colocó por encima. Modalidades distintas en distintas áreas. En el mismo predio, modalidades distintas. Hay cercanía geográfica, pero hay una separación de ese arroyo. Por algún motivo hay dos fosas de un lado, 2 fosas del otro. Si uno ve los lugares donde estuvieron detenidos o los organismos represivos, bueno, podría hacer una hipótesis de que se usaba una zona para... Claro, una para Ocoa. Bueno, eso sí, son hipótesis que manejan algunos grupos. Nosotros también bajo ese entendido pensábamos que había otras personas que iban a ser ubicadas en esas inmediaciones, porque las 4 fosas están muy cerca unas de otras.
Sin embargo, ya esa hipótesis está casi agotada porque hemos excavado ya las cercanías de todo ese lugar exhaustivamente, salvo pequeños como islotes que quedan en el propio arroyo, que se excavó de un lado, se excavó del otro, pero queda como pequeños islotes que son difíciles de abordar por donde se coloca la retroexcavadora, donde nos colocamos nosotros, que los vamos a tener que abordar en algún momento. Pero ya está casi que prácticamente agotada la investigación en esa proximidad a esas 4 fosas. Por eso tenemos una retroexcavadora yéndose hacia el este de la cautela y la otra hacia el oeste, desplazándose, ¿no? Porque evidentemente que en esa zona parecería estar agotada la posibilidad de fosas. Eso es en el 14. En el batallón 14 en Canelones. Y en el 13 hay un lugar que corresponde al donde era el batallón, pero también van a empezar o han empezado del otro lado de un arroyo. Para el ex batallón 13, toda la información que teníamos ha sido abordada. Quedan lugares sin excavar, pero para los que no tenemos información buena. Entonces estamos trabajando en la hipótesis del uso de los predios privados que están del otro lado del arroyo Miguelete. Que hay testimonios información de posibles enterramientos de ese lado. O vecinos que vieron movimientos. Los vecinos veían que era de uso habitual por parte del personal del batallón, usar esos predios privados, por lo menos circular por esos predios privados. También hay fotografía aérea que nos muestra en la época el pasaje de vehículos y de personas por las huellas que hay todavía visibles en el paisaje. Siendo campos privados. Esos. Siendo predios privados, exacto. Entonces estamos ahora trabajando, ya concluimos una de las primeras intervenciones, que es a los fondos, está al lado de la cementera Charrúa, eso ya se terminó. Después el segundo lugar, que es donde estamos actualmente, que es la Gruta de Lourdes, es el otro extremo opuesto, bien sobre la calle Instrucciones, que está por finalizarse en cuestión de semanas, y seguiremos entonces, si no hay resultados, avanzando por ese margen del arroyo Miguelete, que está lindero al ex batallón 13, que no tiene tampoco un alambrado, nada que lo separe, cubriendo todo ese terreno con esa posibilidad de enterramientos allí. Eso, si hablamos de tiempos, ¿de cuánto te parece? Y seguramente estemos todo el 2026 en ese lugar, digamos, cambiando de predios. Hay que pensar que cada vez que se termina una cautela hay que cautelar la siguiente, conseguir los permisos, trasladar el campamento, o sea, hay toda una logística asociada que también demora un poquito las cosas, pero todo el año seguramente estaremos allí. Desde el punto de vista de los permisos, de la colaboración, en el caso de predios del ejército y eso, trabajan con total normalidad, no han encontrado ningún tipo de problemas o de obstáculos en el trabajo de ustedes. Bueno, para poder desarrollar las tareas arqueológicas en un predio militar o privado, independientemente de quién sea el dueño, se necesita una autorización judicial. No depende del dueño del lugar. Claro, ni siquiera del ejército, digamos. No, tampoco. Es decir, nosotros lo que hacemos es solicitar una cautela en base a la investigación, a los testimonios, a todo lo que podemos justificar, digamos, a todo lo que podemos decir en relación a por qué estamos solicitando excavar en ese lugar. Eso se lo elevamos a la Institución Nacional de Derechos Humanos, se conversa con las autoridades, se eleva a la Fiscalía si es que es una nueva denuncia, si entra en el Código Nuevo, y el fiscal, si está de acuerdo, hace la solicitud, y ahí es el juzgado de turno quien decreta que ese lugar se va a excavar. Entonces es un juez, se informa. Un juez el que toma esa decisión. Es un juez quien toma la decisión y se le informa al propietario que eso va a tener lugar. Claro. Entonces esa es la manera en la que nosotros excavamos. No excavamos lugares porque no haya una razón, claro, si no lo justificamos no lo podemos excavar, es lógico, pero sigue todo un procedimiento. Entonces no depende del dueño, claro, del lugar. El dueño tiene que permitir, claro, esa actividad. Claro. Hay algunas preguntas de la audiencia que queremos intercalar en el caso de lo que estamos conversando contigo. Dice si podríamos preguntarte, dice Gabriel, si alguna vez algún familiar de un militar denunció que le hayan contado o se haya enterado de vinculación de su familia con torturas, asesinatos, secuestros, si algún dato ha llegado de familiares de militares, ¿no? Sí, ha llegado información, más o menos sigue el mismo patrón, es un familiar directo o indirecto, es decir, sanguíneo o no, que habla sobre lo que escuchó, claro,
pero siempre la persona que dio la información ha fallecido. Así es siempre el mismo patrón. Lo escucharon en alguna comida familiar o en alguna situación, pero ya esa persona ha fallecido, y quien lo escuchó quizás tampoco es de primera mano, sino también le contaron que otra persona escuchó. Entonces es bastante indirecto. Y nunca ha sido de una persona, bueno, casi nunca que yo recuerde en este momento, de una persona que esté actualmente con vida, que podamos, digamos, tratar de ubicarla y hablar con ella. El paso del tiempo en ese sentido juega un papel que complica. Sí, complica porque incluso es difícil de saber si eso también es cierto o no. Claro, poder verificarlo. Héctor Fernández dice la importancia de lo que pasó, ni olvido ni perdón. Roque de la Teja pregunta, ¿de dónde sale la logística económica para solventar toda la búsqueda? ¿Quién financia esto, ¿no? Si hay solamente colaboración oficial o si, por ejemplo, se recibe ayuda del exterior, pregunta Roque. No, el caso uruguayo es bastante peculiar porque esta investigación, que ya va a cumplir 21 años, se ha hecho siempre con fondos del Estado. En un principio, Presidencia de la República era quien hacía los convenios con la universidad, posteriormente a través de la Cooperación Nacional para el Desarrollo eran las contrataciones con nosotros, y finalmente con esta nueva ley que mandata a la institución, la búsqueda es desde el Parlamento que se vota el presupuesto para las tareas de búsqueda cada 5 años. Contamos con presupuesto por 5 años. Claro. Alicia, hace algunos días, en torno al 20 de mayo, ¿no?, la ministra de Defensa, Sandra Lasso, hizo algunas declaraciones cuando se le consultaba, qué hace el gobierno respecto a este tema. Dice textualmente, te leo: si fuera inmediato hoy, la idea que yo tengo es que todas las máquinas de ingenieros, ¿no?, del arma de ingenieros, ingresen a todos los cuarteles y den vuelta hasta el último milímetro de tierra. Yo sé que eso no lo puedo implementar de esa manera porque hay un grupo de científicos con un método de trabajo que yo respeto, dijo la ministra Lasso. ¿Qué te genera estos comentarios de la ministra? Bueno, tenemos que tener en cuenta que no es quizás la precisión de que este no es un método que tenemos nosotros, sino que es el método que hay que implementar en cualquier excavación. Quizás los oyentes no todos conozcan esa imagen icónica que dio lugar al nacimiento del equipo argentino de antropología forense, que es ni bien inicia nuevamente la democracia en la Argentina y se empieza a hacer tareas de búsqueda de desaparecidos en un cementerio, y se utilizan retroexcavadoras que sacan esos huesos, y hay una foto donde hay una de las madres al lado de una montaña de huesos, ¿no? Fue tanto el daño que se provocó por esa buena intención que había en el fondo, ¿no?, de investigar, pero sin los recaudos científicos, que hasta el día de hoy esa intervención ha generado problemas donde el equipo argentino tiene cerca de 600 esqueletos sin identificar en sus oficinas, producto de esa mezcla de huesos que se produce por meter retroexcavadoras y personal que no está capacitado. Entonces, hay un método para hacer esto, por eso existe la antropología forense, por eso se investiga, porque nuestra tarea no es encontrar la información para excavar. Nuestra tarea es, una vez que hay información para excavar, verificar la calidad, plantear cómo puede ser esa excavación, si manual, si con retroexcavadora, estar siempre monitoreando esas tareas, y por lo tanto es una tarea lenta. Entonces es el método que usan todos los equipos del mundo que están buscando enterramientos clandestinos. Eso por un lado. Por otro lado, las retroexcavadoras son fantásticas para el trabajo en determinados terrenos, en otros no, pero también tenemos que tener en cuenta el tamaño del predio, ¿verdad? El batallón 14, por ejemplo, solamente estamos hablando de un predio en Canelones, no de todos los predios, ¿no? Como dice la ministra. Son 400 hectáreas. Para darlo vuelta todo a un ritmo muy bueno, que serían unos 300 metros cuadrados por día, trabajando de lunes a viernes, nos llevaría 50 años.
excavar las 400 hectáreas con una retroexcavadora. Está bien, si metemos 10 retroexcavadoras, vamos mejorando. Pero estamos hablando de un predio, uno solo de todos los predios militares que podrían, ¿no?, en esa oferta explorarse. Entonces, creo que es una declaración de voluntad que es bienvenida, porque lo que está señalando es, tengo la voluntad de colaborar, no lo puedo hacer porque no tengo los métodos, ¿no? No hay equipos de antropólogos para semejante quijotada de alguna manera, ¿no? Entonces, bienvenida la buena voluntad, pero nosotros ya lo hemos dicho muchísimas veces, esto no se resuelve con recursos, esto se resuelve con información. Claro. Entonces, eso es lo que queremos y lo que pedimos, información. Claro. ¿Hay particularidades en la búsqueda acá en nuestro país y en los detalles en este proceso que nos contabas respecto a otros países, el hecho de que están en predios militares, ¿qué es lo que nos diferencia, digamos? Sí, no solamente quién financia la búsqueda o cómo surgen los equipos, que nuestro surgimiento también es como peculiar en la región. También la modalidad de enterramiento, de ocultamiento o incluso de disposición de los cadáveres. Si pensamos en la Argentina, hay una cantidad bastante importante de asesinatos y cuerpos que se colocan en la vía pública, lo que genera la intervención de la policía haciendo un levantamiento del cadáver, como es habitual, la toma de huellas dactilares, y bueno, después esos cuerpos yendo a parar a cementerios como NNs y siendo enterrados, colocados en fosas comunes. Por eso hay muchas identificaciones, no solamente de argentinos, sino también de uruguayos que desaparecen en Argentina, que se dan por las huellas, sin un cuerpo. No hay una posibilidad de retornarle un cuerpo a la familia. O sea, queda registrado que fueron detenidos, que se encontraron sus cuerpos. Exacto. De alguna manera. ¿No? Es lo que se denomina la averiguación de paradero, ¿no? O sea, no hay un cuerpo para exhumar y devolver a la familia, pero sí le podemos dar la certeza que el cuerpo que apareció en tal fecha en la vía pública, fue llevado al cementerio tal y hoy por hoy sus restos están en el osario número tanto del cementerio. Entonces la persona tiene la certeza de la identificación, de la trazabilidad de ese cuerpo hasta un destino final. Eso en Uruguay, al parecer, no sucedió. Es decir, no tenemos un escenario en donde los cuerpos hayan sido colocados en la vía pública, hayan sido objeto de un levantamiento. Morían en los centros de tortura, digamos. Eran personas que eran secuestradas y que probablemente morían en los centros de tortura o no sabemos si eran llevados al destino final y eran ahí ejecutados, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí ya tenemos desde el inicio una diferencia. También tenemos la dificultad, si se quiere, a la hora de investigar con técnicas antropológicas, que es de los enterramientos individuales, ¿no? Una fosa única, individual en el paisaje es una cosa muy pequeñita, una fosa común es una cosa mucho más grande. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en este hallazgo en La Perla, ¿no? Que tuvieron los colegas del equipo argentino, donde ya han hecho muchísimas identificaciones en base a los fragmentos que han recuperado. La Perla es una especie de operación zanahoria gigante, ¿no? Donde hay máquinas retroexcavadoras trabajando, retirando toda esa cantidad de cuerpos y dejando obviamente los vestigios que no pueden, porque es lo que hablábamos recién, ¿no? Son 206 huesos por cada persona, es imposible levantarlos todos. Entonces los colegas lo que están encontrando son esos vestigios que quedaron de esa operación de retiro de cuerpos en ese predio militar. Pero es de tal magnitud que la anomalía ocupa una hectárea. Una hectárea llena de enterramientos. Una hectárea de tierra removida. O sea, las retroexcavadoras removieron y esparcieron y se ve en la fotografía que ellos consiguen de la época, se ven incluso las retros trabajando en ese momento. Entonces, es de tal magnitud que en el paisaje configura algo visible. Nosotros buscamos algo tan pequeño que ni con la tecnología de punta, que es el LIDAR, que nos pregunta la gente, ¿por qué no usan LIDAR? Ni siquiera con LIDAR. ¿Qué es eso? Recordamos. El LIDAR es una tecnología que permite, mediante cualquier, transporte que puede aéreo, que puede ser hasta un dron hoy por hoy, se pueda colocar una cámara especial que va a emitir unos rayos hacia la superficie y que lo que va a generar es una imagen 3D del paisaje. O sea, no va a penetrar el suelo, no vamos a saber si hay algo enterrado, pero sí me genera una imagen 3D
de lo que hay en el paisaje. Incluso se puede ver o se puede generar una imagen 3D de lo que hay debajo de un monte o de lo que está cubierto de la vegetación. Y así se han descubierto ruinas mayas, por ejemplo, en Guatemala. Entonces podría mostrarnos anomalías. Una anomalía, cuando hablamos de anomalía, es cuando uno hace una fosa para enterrar. Primero, cuando vuelve a taparla, queda, digamos... una alteración de lo natural, digamos. Exacto, en forma de montañita, de tierra, una acumulación de tierra. Con el paso del tiempo, la lluvia, los procesos típicos del paso del tiempo, eso configura una fosa, configura una depresión. Entonces, esa depresión podría ser visible con LIDAR, ¿no? Con la tecnología de 3D del paisaje, pero es tan pequeñita. Estamos hablando de 1,80 metros por 1 metro de ancho. Es algo muy pequeño en el paisaje, muy difícil. Entonces, eso hace que sea peculiar. La búsqueda es dentro de predios militares, de fosas individuales, y esos predios son inmensos y la información es escasísima. La lógica llevaría a pensar que si hay el hallazgo de 2 o 3 o 4 como ha pasado, tendría que haber otros. Se supone que sería raro que fuera un caso particular de estos hallazgos y nada más. Y al menos no es posible entender cómo funcionaban algunas cosas, ¿no? Pero uno pensaría que sí, en el momento en el que se producen los secuestros, se secuestran, pensemos en el ex Batallón 13, ¿no? A Miranda, a Blair y a Brieva en una temporalidad muy cercana. Claro. Y tenemos la aparición de 2 fosas clandestinas. Bueno, nosotros pensábamos justamente, vamos a encontrar la fosa clandestina de Brieva seguramente en las inmediaciones de la de Blair y Miranda. Y eso no fue así. Entonces hay mucho que todavía no sabemos de cómo se tomaron algunas decisiones para ocultar cuerpos y en qué lugares de los terrenos, pero sí creemos que son 2 lugares muy señalados, que deben agotarse las excavaciones en esos lugares antes de pensar, o por lo menos como meta número 1, terminar las excavaciones en estos lugares. O sea que siguen entonces en el 14 y van a, o ya empezaron o van a empezar, decías, en esos terrenos privados frente al ex Batallón 13. Sí, ya empezamos, ya culminamos con una de las cautelas, estamos con la segunda y seguiremos avanzando, sí. Bien. Alicia, queremos agradecerte que hayas estado esta mañana con nosotros, con el reconocimiento que dice la audiencia y que nosotros valoramos de la radio, conociendo el trabajo de años de ustedes, y se siguen formando antropólogos forenses en la facultad. ¿Estás haciendo la docencia también? ¿O? Sí, sí, en facultad desde el año 2015 ocupo un cargo donde se imparte, mi tarea fundamental es impartir cursos orientados a la antropología forense, osteología humana, osteobiografías, todo lo que se pueda para que la formación de nuestros estudiantes sea mejor y más completa. Claro, y desde el punto de vista de la enseñanza de esto, ¿cómo están en los recursos en la facultad para esto? Bueno, no, siempre faltan recursos, ¿no? Los cargos que tenemos son de muy baja concentración horaria, también porque tenemos nuestra actividad principal, y digo nuestra porque somos dos colegas del equipo que trabajamos. Nuestra tarea principal es en el GIAF, ¿verdad? Claro. Entonces nuestra disponibilidad también es pequeña para darle horas a la facultad. Sin embargo, sí, sería bueno que se ampliaran los cargos, que hubiera, no que nos den a nosotros más horas, sino que hubiera más cargos para que otros colegas también pudieran colaborar en esta formación que es tan importante, no solo para pasado reciente, sino para las investigaciones en general forenses, ¿no? Claro. Bueno, lo que decías es eso de que hacia el futuro, para poder seguir trabajando en esto, lo que se necesita es la información, es que reciban más información que les permita ir a buscar. Sí, no es dar vuelta a todos los batallones, no es conseguir máquinas retroexcavadoras. Claro. Sí, sería bueno ampliar un poco el equipo, porque sería necesario quizás tener algunos colegas más trabajando y estamos en eso, de alguna manera, pero por ahí no va a venir, tampoco con la tecnología. A veces nos preguntan, ¿ustedes tienen todos los recursos que necesitan, toda la tecnología? Por ahí tampoco va a venir, por ahora por lo menos, quizás la tecnología avance. En este momento, y siempre ha sido así, no hubiera sido necesario 21 años del equipo del GIAF para dar respuestas, porque esto se podía solucionar muy rápidamente con buena información. Entonces seguimos pidiendo información a todos los que quieran colaborar, tanto de las instituciones del gobierno como a personas que nos puedan estar escuchando, que nuestras redes y teléfonos están abiertos para
para recibir información. Muchas gracias, Alicia, por haber estado esta mañana. A ustedes, buenos días. Mañanas de Radio. El periodístico de Radio Centenario.